Seguimos, estamos en la mesa en este lunes 4 de junio del año 2018. Estamos con Ligia Almitrán, Adriana Marrero, Oscar Ventura, Gabriel Mazarovich. Gabriel fue y cerró la puerta, perfecto. Había quedado abierta, se metían los ruidos del hall. Presuroso. Con Ligia hemos estado en varios estudios y sabemos de esos problemas y ayudamos. Claro. Por las dudas, nunca se sabe, ¿no? Sí, seguro. Bueno, vamos al segundo tema. El segundo tema en realidad lo plantea Adriana. Vamos a dejar que ella lo formule. Es una inquietud. ¿Cuál es? Es una inquietud que, cuento al aire, también surgió de de un acto desesperado por no hablar del tema mexicano que había propuesto Gabriel. Y dije, yo voy a tener que hablar de México. Y dije, qué complicado. Entonces dije, bueno, no. Sin perjuicio de que tendríamos que hablar de México. Por supuesto. Más de una vez en estos días. Bueno, fantástico. Sobre todo si no es una mesa de lunes. Lo cierto es que, con esta, creo que estamos todos todavía medio sorprendidos por este cambio súbito de gobierno en España. Entonces, y además con este aditamento, ¿no?, que justamente tuvo que ver con un escándalo de corrupción que surgió a partir, es decir, que ya un escándalo que ya se venía arrastrando, pero parece que el Poder Judicial siempre termina actuando como catalizador. Y justamente por ese punto, ¿verdad?, del Poder Judicial actuando como catalizador de crisis políticas, es como que me vino la asociación con el caso uruguayo, ¿verdad? ¿Por qué? Primera cosa, efectivamente por este tema, el Poder Judicial como catalizador en circunstancias donde, por un lado, cae un gobierno de derecha impulsado por un dirigente del PSOE realmente muy oportunista, es decir, con mucha rapidez. Buen político. Exactamente, ahí muestra que el diablo sabe por diablo, pero más por viejo, ¿no? Porque ahí se ve que el PSOE, ¿verdad?, todo ese manejo que tiene. Y por otro lado, y por acá, ¿no?, el fallo sobre el procesamiento de Sendik, que es un gobierno de izquierda, y de algún modo se plantean simultáneamente las dos cuestiones, cómo fallos judiciales sirven para catalizar malestares, saberes, dichos, que vienen de más atrás. Y por otro lado, esta cuestión de los orígenes, ¿verdad? Porque si bien Uruguay es el país que tiene mejor percepción en términos de corrupción por Transparencia Internacional dentro de América Latina, en la parte, digamos, más occidental de Europa, España es el que es percibido como más corrupto, como menos transparente. Entonces, en esa continuidad, ¿verdad?, histórica también, cultural que existe entre la hispanidad, entre lo hispano y la utilización del poder público para beneficio privado. Entonces creo que daba para conversar sobre estas cuestiones y sobre todo los desafíos que tienen los gobiernos de aquí en más y sobre todo las oposiciones en esto de poner negro sobre blanco el problema y tratar de darle una solución. ¿Quién toma el guante? Oscar. Yo para no quedar último, siempre que si no me dicen que soy maniobrero y que me quedo para lo último para decir y no. A veces es verdad, pero a veces no. Esas cosas me dicen todo acá. En las redes te dicen eso. En las redes, los oyentes, que soy maniobrero. Es cierto que soy maniobrero, pero no siempre. A veces es casualidad que me quedo para lo último. Ahora, me parece bien, independientemente, yo entiendo, hablábamos con Ligia, es difícil enfocar el tema mexicano, igual creo que lo tenemos que hablar, porque realmente es un problema, además de que hay elecciones. Es una cosa muy compleja como está viviendo ese país. Con Pablo lo hemos hablado varias veces. Pablo Carrasco. Claro, Pablo Carrasco. Que hoy no está. Claro, porque realmente... de todos modos. Sí, no, pero lo hemos conversado mucho porque realmente es un ejemplo de un no país a esta altura, ¿no? Que es una realidad virtual. Porque no manda... fallido, vas a decir? No, Estado fallido no, pero cuando yo Mujica utilizó el seguro, término Estado fallido para referirse a México, y la 29.000 muertos el año pasado. Yo qué sé, no sé, es un delirio. Pero tenemos que hablar. Pero España es muy interesante. De Adriana. Claro, yo creo que fue muy importante el tema de la corrupción en Rajoy, pero no solo la corrupción, ¿no? Fue la corrupción, el manejo absolutamente autoritario de los líos con todos los nacionalismos, en particular con Cataluña,
¿no? Que quiso arreglar a palos una cosa complejísima, donde del otro lado además ahí se diluía lo de izquierda y derecha, porque del otro lado tenía gente de derecha de Cataluña que estaba componiendo con él. Quiso arreglarlo después con los presupuestos, aceptándole al PNV, al Partido Nacionalista Vasco, una cantidad de reclamos para el País Vasco, también de derecha el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? No nada que ver como todo nacionalismo. Con la izquierda. Y sin embargo, es tan brutal el impacto del caso Gürtel, aunque Rajoy tiene como un fenómeno raro, ¿no? Él seguía diciendo eran casos aislados cuando tenían cana a prácticamente a todo el gabinete de Aznar, y la justicia decía que el Partido Popular era yo solo en 2 sentencias internacionales que he seguido, solo en 2, la justicia establece que un partido es una organización criminal. En Gürtel y en Guatemala con el Partido Patriota, que también se llamaba PP, que determinaron que era una estructura criminal y está todo el mundo preso. Desde Brasil también, ¿no? Y hay acusaciones pero no hay condena al PT. De que el kirchnerismo también lo es. Está bien, sí, pero tampoco hay una condena que condene al peronismo. Acá kirchnerismo. También kirchnerismo tampoco. Lo que digo es que acá hay 2 partidos que fueron así y Rajoy siguió actuando como si no importara. A mí me pareció increíble que estaban discutiendo su censura y él se fue a un bar y estuvo 8 horas fumando un puro en un bar. Bueno, en realidad lo que estuvo haciendo fue discutiendo estrategia para ver cómo... Todo lo que quiera, pero no fue ni siquiera el Congreso. Vamos al punto. Pregúntale a Raúl. En España está todo el mundo azorado con la actitud de ese hombre que lo estaban... Y está claro, a mí me pareció muy interesante la oportunidad política del PSOE, que cuando muchos lo daban por muerto, encabezó la cuestión, todo ese discurso que el bipartidismo estaba muerto y que la política española giraba en torno a Podemos y a Ciudadanos, demostró que está muy lejos de ser así, y que quién trabaja, mientras el PSOE estaba en la moción, Podemos estaba discutiendo en un plebiscito por Facebook si estaba bien que el líder se comprara un chalet, ¿no? Entonces, me parece que realmente hay mucho para leer de esa crisis española, muy interesante, y vamos a ver cómo sale, ¿no? Porque este muchacho Sánchez tiene que gobernar con el presupuesto de Rajoy. Bueno, a ver. Adriana se ríe, se muere de la risa desde su esquina. ¿Por qué? Porque me suena, él habla así como que Rajoy no se hace el desentendido y niega, como si acá no tuviéramos un señorito que se hace el distraído y niega y dice que la jueza... Bueno, pero Adriana, discúlpame, yo creo que así como me preguntaba Ligia sobre México, yo creo que es incomparable la situación de México con Uruguay, incomparable, por eso no iba a ser paralelismo. Creo que es absolutamente incomparable la situación de España con Uruguay. Incomparable. Ojo, está bien que no quiera ser el último, pero tampoco se hace yo creo que hay varias cosas acá que son interesantes. A mí me gusta mucho el planteo que habías hecho porque ¿Quién? No, Adriana. Tú no, Adriana. Adriana. Los hombres siempre buscando protagonistas. Perdón. Yo estoy tratando de que el oyente entienda. Tú decís, me gusta mucho el planteo que habías hecho. Pero ¿cómo? ¿Hay gente que nos está oyendo? Hay gente que nos oye todavía. Ok. Hay mucha gente que nos ve en la emisión en video, pero mucha gente aún no escucha. No saben radio. lo que se pierden por no ver. No saben lo que se pierde cuando no estamos al aire. Bueno, entonces, Oscar. A ver, yo creo que hay una cosa muy interesante acá, que es la conexión específicamente entre la corrupción en España y la corrupción en Uruguay. Adriana lo planteaba desde un punto de vista cultural. Nosotros somos herederos, lamentablemente, de una cierta tradición burocrático, en fin, no sé cómo catalogarla, porque tendría que usar como 4 o 5 adjetivos, pero no es solamente eso, sino que hay una conexión muy actual entre el caso Gürtel y Uruguay, ¿verdad? Porque esos 10 millones de euros que Bárcenas tenía en el exterior, una gran parte de ellos estaban acá en Uruguay. Entonces, acá lo que a mí me resulta más interesante es el hecho de que, en realidad, Uruguay es un país interesantísimo, porque toda Latinoamérica está inmersa en casos de corrupción. Han caído gobernantes, han caído partidos, hay un relajo de la masita, Odebrecht repartió millones por todo. Y acá no, somos el hijo de la pavota, acá no corrompieron a nadie. Eso me parece horrible, que no hayan tirado unos pesitos para acá, me parece horrible. Ahora,
¿no será eso también una cuestión de uruguayidad? Claro. Y de alguna manera que no queremos saber. O sea, ¿no será que en realidad esa parte de que no es que no somos corruptos, sino que realmente nos enorgullecemos de que la gente piense que somos chiquitos pero honestos, ¿viste? Somos humildes y tenemos el orgullo de nuestra humildad? Y además, como no se habla de Uruguay, finalmente, porque siempre está el escándalo de Brasil, y con Odebrecht no llegamos a tiempo. Pero déjame porque un último por apunte. poquito no agarramos no me plata de hagas Odebrecht. womansplaining. Sí. El tema, ¿sabes qué era la otra cosa que yo quería plantear ahí? Es ¿cómo puede ser que con todos los controles que tenemos en el país, todos los casos gordos de corrupción se nos pasen adelante las narices? Balcedo, Betingo Sanguinetti, Bárcenas, y no estamos hablando de $5.000, eso que ahora tenemos que hacer transacciones bancarias obligados por estos amigos. Estamos hablando de millones de dólares. Y se pasan por acá, viste, autos de alta gama, casas, talan monte indígena, y se nos pasa todo. Una de dos, somos unos idiotas de campeonato o somos recontra inteligentes para tapar las cosas. Sí, a mí me gustaría, a partir justamente de este tema, me gustaría hablar de la corrupción en general y de lo que ella provoca cuando se instalan en los gobiernos o cuando se instalan en las sociedades, que, bueno, al instalarse en los gobiernos tienen repercusiones en las sociedades. Cuando eso sucede y se llega verdaderamente a instalar, y no hablo de casos aislados, trajimos hoy a España, puede provocar que existan costos económicos que de otro modo no estarían. Provocan sin duda crisis desde el punto de vista de la credibilidad de los administrados. Es decir, ¿qué va a pasar con los administrados? Van a colocar todo en la misma bolsa. Todos los políticos son iguales, hay una crisis de confianza por parte de ellos. ¿Qué va a pasar luego con ellos, nosotros, que somos precisamente los que vamos a decidir que somos, repito el término, somos los administrados? Caemos en un descreimiento que es peligroso o innecesario o no conveniente para lo que son los sistemas democráticos. Pueden justamente los actos de corrupción instalados, puede provocar que las posibles o eventuales inversiones se ahuyenten de esos países, porque hay consecuencias, en primer lugar, consecuencias que pueden ser pragmáticas, definámoslo así, porque a la larga esas posibles inversiones podrán tener peligros desde el punto de vista legal o judicial, y también, sin duda, éticos. Quiere decir que los casos de corrupción abarcan y tienen un clivaje a lo largo de la sociedad y de los gobiernos. Entonces, ¿qué hacer para poder combatir los casos de corrupción? Y bueno, yo creo que uno de los caminos que se ha empezado a transitar, por lo menos en Uruguay, tienen que ver con la transparencia, ¿no? Cuanto mayor, hoy estábamos hablando de las redes en otro lugar, cuanto mayor información exista, entonces es uno de los caminos, ¿verdad? Pero cuanto mayor información exista, cuanto mayor información se esté obligado a dar, menos lugar habría para ella. Entre ello... De todos modos, el planteo de Adriana iba por otro lado, ¿no? Sí, porque además a mí me preocupa que también, tanto aquí como en España, alguna gente está interpretando la situación como, bueno, se trata de tomar el poder, ¿no? Y tomar el poder es mucho más que acceder al gobierno. Esto recién empieza en España. Vamos a ver si los partidos están a la altura de las circunstancias, como qué es lo que hace el PSOE a continuación, porque a veces parece verdaderamente que las coaliciones se arman mucho más para sacar a alguien de la silla que para pensar qué hacemos después.
Entonces está la duda de qué va a ser Pedro Sánchez a continuación. Ya sale con un plan de gobierno, va a ser un gobierno del PSOE, no va a incorporar a nadie más, va a reinstalar el Ministerio de la Igualdad y no sé qué cosa. Y bueno, y acá mismo también nos encontramos con Sanguinetti, de alguna manera armando una coalición, pensando en desplazar al Frente Amplio, justamente aprovechando unas situaciones de descrédito, digamos. Bueno, a ver, cuidado, ¿no? Es decir, antes de plantearnos esto, tenemos que plantearnos verdaderamente una hoja de ruta, un plan de futuro, es decir, y también el Frente Amplio sobre todo. Entonces, bueno, creo que hay que estar menos atento a golpe de balde y pensar las cosas con frialdad, porque es mucho más complejo de lo que parece. Sánchez tiene que estar por lo menos un tiempo prudencial para poder poner más o menos en orden la casa y llamar a elecciones lo antes que pueda. Y bueno, yo creo que se tienen que elaborar proyectos. El celular. Se tienen que elaborar proyectos de país para seguir, y se están elaborando proyectos de país para avanzar. Hay un proyecto de educación, o hay una propuesta educativa que hay que seguir discutiendo, y me estoy refiriendo al EDUI 21, que el otro día también estábamos hablando. Yo estaba pensando en las becas españolas, mirá por dónde iba. Yo estaba pensando en las becas españolas. Está bien, pero tú nombraste Uruguay, entonces yo también contesto con Uruguay, donde hay una cantidad de cosas que se siguen pensando no en la inmediatez, sino en el futuro. Los países se tienen que pensar para 20 y 30 años para adelante, y no en el paso inmediato en el tablero político, porque si no, entonces nos convertimos en callejones sin salidas o en países sin salida.